explicar un poco sobre la desinformación en los medios de comunicación. Mucha información a veces no siempre es como que muy cierto lo que dice, ya que hay información que le agregan como por ejemplo a veces verdad, un poco de verdad al principio y a veces le pongo un poco de falsedad. La desinformación y dominadas noticias falsas no son como digamos fenómenos completamente nuevos. Esto ya se lleva dando tiempos, esto ya se lleva dando atrás en tiempos anteriores. En un contexto socio-profesional, la tecnología que permite una difusión prácticamente muy masiva y rápida, ya que por ella hay noticias que las sabemos al instante, cuando antes unas noticias tardaban mucho tiempo para saberse. A veces hay noticias que es muy cierta y hay noticias muy falsas. Sin embargo, el periodismo ha convivido de manera en sus inicios con las mentiras y mentira interesada. ¿Qué quiere decir? Que la información o manipulación de noticias, en ello ha tenido como una consecuencia mediante o inmediata una cierta pérdida de la credibilidad. ¿Qué quiere decir aquí? Que cuando por ejemplo nos dicen una noticia, cualquiera que pueda ver o nos presente a través de la televisión o escuchemos a través de la radio, nosotros como que ya no le creemos. Ya no, como que si nos dicen algo como que es mentira, es falso. Y la práctica, esto comenzó desde la Guerra Fría, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, como una organización especializada al utilizar la información como un arma de guerra. Y esto qué quiere decir, que la desinformación quedó definida como la distorsión que los Estados Unidos ejercían sobre la opinión pública mundial a través de su informe potencial e informativo. La desinformación se ha convertido en el habitual lenguaje en los políticos, el periodístico, también habiéndose incorporado también como un acervo popular en el que aparece vinculado la manipulación de los medios al control de la información en beneficio de interés político. Como hay políticos a veces prometen algo y no cumplen cuando ya están en el poder. Entonces esto como que lleva un interés político y económico en las estrategias que ellos utilizan en los gobiernos, en los partidos, grandes empresas para ganar la opinión pública. Y es así como la desinformación ha estado presente durante mucho tiempo. Esto no es algo nuevo que se presente, no es algo nuevo, no es algo que no sabíamos. Y eso es lo que trata la desinformación y lo que ellos utilizan mucho en los medios de comunicación a través de las noticias, que le agregan un poco de verdad y un poco de falsedad. El pasado 30 de septiembre, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó ante la Asamblea Legislativa lo que será el presupuesto 2021. El presupuesto de este año asciende a lo que es 7,453.5 millones de dólares. Es un presupuesto más alto que el de años anteriores. Esto con el fin de poder saldar o poder salir con los adeudos que este año nos va a dejar. Como bien sabemos, se han hecho diferentes préstamos a lo largo de esta pandemia con el fin de poder controlar y prevenir lo que es la pandemia en nuestro país. En nombre de todos los diputados y diputadas, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, llegó a la Asamblea Legislativa para presentar el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2021. El Presupuesto General de la Nación para el año 2021
contiene un total de 7.453.5 millones. El presupuesto para este año fue de 6.426.1 millones, pero para el 2021 tiene un incremento de 1.027.4 millones, llegando a 7.453.5 millones de dólares. El ministro de Hacienda asegura que el presupuesto va enfocado al desarrollo del país. El presupuesto 2021 es un presupuesto para empezar a construir el milagro salvadoreño. Un presupuesto con un enfoque social y que viene a cubrir las amplias deudas que ha tenido el país en los últimos 30 años. En cuanto a los ingresos tributarios, estos, a pesar del COVID-19, los estamos, y de todo lo que ha golpeado la economía, esta pandemia, los estamos estimando en 5.315.9. Y para aquellos que están pensando que este presupuesto contiene una deuda o una brecha de financiamiento exorbitante, pues se equivocaron. La brecha para este año se ha estimado en 1.342.5 millones. El presidente de la Asamblea Legislativa recibió el proyecto de presupuesto 2021 y sostuvo que lo estudiarán en la Comisión de Hacienda. Vamos a entrar al debate, a la discusión del mismo, para revisar, digamos, hacia dónde van orientados los esfuerzos del Ejecutivo para poder dinamizar las diferentes áreas de la economía del país. Necesito la buena voluntad del Ejecutivo en el sentido que hablemos el mismo lenguaje y que tratemos de bajarle, digamos, volumen a aquellos temas que al final nos encrispan. Los grandes ausentes en la presentación del presupuesto 2021 fueron los diputados de Arena y FMLN. En el presente plan se ven detalladas 6 carteras las cuales serán priorizadas. Tenemos una de ellas que es la educación, en donde se implementarán estrategias de transformación en cuanto a la brecha digital. Además de esto, se equipará a los docentes en su material y también en capacitaciones en cuanto a lo que es el uso del Classroom. También se dice que en este mismo presupuesto de esta cartera se ejecutarán proyectos en donde de primero a tercer grado se les darán lo que son unas tabletas y además de esto a los demás grados se les ejecutará lo que son una computadora. Todo esto con el fin de poder llevar una mejora en cuanto a la educación. El presupuesto general 2019, el último que presentó el presidente Sánchez Serén, fue de 6.713.2 millones de dólares. El del año 2020, el primero elaborado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, fue inferior de 6.426.1 millones. El segundo, el del año 2021, subió a 7.453.5 millones. El crecimiento del presupuesto de 2020 a 2021 es de 1.027.4 millones de dólares, que representan un 16%. ¿De dónde saldrán los fondos del presupuesto? El gobierno estima que tendrá ingresos tributarios de 5.696.5 millones de dólares, de los que el 51.1% será la recaudación del IVA, el 39.9% del impuesto sobre la renta, 4.9% ingreso por importaciones y el 3.5% de impuestos al consumo de productos. Sin embargo, para completar el presupuesto 2021 se necesitan 1.342.2 millones de dólares en bonos, es decir, deuda, que representa un crecimiento del 107% respecto a este año. Los que aumentan presupuesto. Ministerio de Educación. En 2020 ha tenido 1.039.2 a 1.320.4 millones de dólares, un incremento de 281.2 millones, el 27%. Tenemos la cartera de salud. Esta se dice que incrementará su presupuesto por las razones en las cuales se dará mantenimiento a las instalaciones, se comprará equipo nuevo con el fin de brindar una mayor atención adecuada, ágil y que las ciudadanos puedan decir de que es una atención integral. Ministerio de Salud. Este año ha tenido 757.9 millones y el próximo año tendrá
1.034.3 millones, un aumento de 276.4 millones de dólares, el 36.5%. Tenemos también un tercer punto que es la seguridad. Esta se le incrementará para mejorar lo que es el plan de control territorial, uno que ha venido funcionando desde años anteriores y este ha brindado lo que son pequeñas pautas de mejoramiento en cuanto a lo que es la seguridad en nuestro país. Se le comprará equipamiento en cuanto a vestimenta, zapatos, botas, uniformes a todas las personas que trabajan con lo que es la seguridad. Además de esto, se le dará un incremento a lo que son a los trabajadores de seguridad. Ministerio de Seguridad pasa de 554.7 a 655.3 millones, es decir, 100.6 millones de dólares más, el 18.1%. Se le incrementará a lo que es a la infraestructura. Se mejorarán vías, se mejorarán lo que son pasos, desniveles, calles, construcciones. Todo esto con el fin de llevar un mayor proyecto a lo que es a las comunidades más necesitadas de nuestro país y aquellas que necesitan lo que son un mantenimiento hábil como son las carreteras, etc. La creación de puentes. Ministerio de Vivienda. Esta cartera pasa de 12.5 a 60.4 millones de dólares, un incremento de 47.9 millones de dólares, el 383.2%. Puesto. Corte Suprema de Justicia, de 302.2 baja a 290, una reducción de 12.2 millones de dólares, el 4%. Corte de Cuentas de la República, de 44.3 con que contó este año, baja a 43.7 en 2021, un recorte de $600,000, 1.3% menos. Tribunal Supremo Electoral, de 18.3 pasa a 17.9, una baja de $400,000, el 2.2%. Instituto de Acceso a la Información Pública, de 1.9 se reduce a 1.8 millones, es decir, $100,000 menos, el 5.2%. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de 10.7 millones se reduce a 10.4 millones de dólares, un recorte de 300, el 2.8%. Diputados de la República, sin embargo, han hecho sus observaciones ante este presupuesto. Además de esto, han afirmado de que para poder conllevar lo que es este 2021 se tendrían que hacer pequeños ajustes, como el aumento de lo que es la gasolina y también el aumento de lo que es el IVA, afectando así a nuestros compatriotas o a nuestros ciudadanos. De un impacto de ingresos tributarios por el orden de los $500 millones de dólares, esos son 2 puntos de PIB, lo que nos trae consigo que si el déficit fiscal es 3%, más 2 puntos de PIB estaríamos esperando un déficit fiscal cercano al 5%. Estamos calculando un efecto rebote a nivel del consumo, entonces esto va a incrementar la recaudación de IVA, no así con renta, pero a nivel de IVA sí vamos a tener un efecto rebote. Entonces estamos situando esta recuperación más o menos en un 4.8% del PIB nominal. Hace unos meses atrás, el entonces ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, anunciaba una caída de ingresos en el país por el COVID-19. Sin embargo, ayer el actual titular de esta cartera aseguraba que se pronostica un crecimiento de más del 4% para el próximo año. Los diputados cuestionaron esta estimación. Están hablando de un crecimiento de arriba del 4.78%. Cuando el crecimiento de la economía que hemos llevado a lo largo de los últimos años no supera el 2.5%. Se está tomando como base un crecimiento económico de cerca del 5%. Ni por cerca podríamos aspirar a semejante crecimiento económico. El proyecto de presupuesto 2021 es de $7.453.5 millones de dólares y contará con una brecha de financiamiento de $1.342 millones de dólares. La tarjeta de crédito está topada y no sé por dónde tendrán que venir los recursos para poder financiar el plan de gasto 2021. Acuérdese de que estamos cubriendo y estamos honrando una cantidad de deuda que ya está presupuestada para pagos de créditos que se han obtenido durante los últimos 30 años y que se siguen pagando. Estamos hablando de que la mayor parte del crecimiento de ingreso corriente lo están cifrando en IVA. Y nosotros ahí nos preguntamos, ¿cómo es que crece tan
ampliamente el IVA, es porque están planeando incrementar el IVA, o cuál es la razón en la que están fundamentando esto. Anteriormente, el Fondo Monetario Internacional le recomendó al país algunas medidas a tomar para incrementar los ingresos tributarios. Entre estas están el aumento al combustible y al IVA, así como la congelación de contrataciones. Algunos diputados señalaron que la brecha de financiamiento que contiene el presupuesto del próximo año será muy difícil de cubrir. Eso aumenta el riesgo país, eso hace que El Salvador tendrá que recurrir a deuda con fondos buitres. Y esos fondos buitres a quien se comen finalmente es a las pensiones, es a los salvadoreños. Los parlamentarios también cuestionaron del proyecto de presupuesto 2021 el incremento en las partidas presupuestarias de algunas carteras de Estado, como la de Gobernación, que pasa de $67.2 millones a $142.1, Vivienda de $12.5 millones a $60.4 y Agricultura de $65.7 millones a $89.5 millones. La siguiente nota periodística posee veracidad y un amplio criterio sobre los argumentos del por qué el presupuesto 2021 generó aumento en algunas carteras del Estado. Hace ya una semana que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó a la Asamblea el proyecto de ley del presupuesto de la Nación 2021. En sus declaraciones, el ministro aseguró que dicho presupuesto tenía un enfoque social encaminado a cubrir las enormes deudas del país en los últimos 30 años. Las prioridades que aseguran haber tomado son: en educación, $1.320.4 millones, aumentando $281.2 millones. En salud, $1.034 millones, que representa un incremento de $276.5 millones. En seguridad, $655.3 millones, que implica $100.6 millones de aumento. Además, aseguró que a pesar de la pandemia, los impuestos suman $5.315.9 millones. El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, aseguró que darán estudio al proyecto de ley y este será debatido para su aprobación. Lo que a muchos preocupa es el aumento en el déficit fiscal, que llegaría a ser más del 5%, mientras que el ministro argumentó que el efecto rebote se dará con la recaudación del IVA. La veracidad de esta información es bastante concreta. Eso se debe a que la información que ellos brindan se va detallada en lo que es el plan. Este plan se ve especificado en cuanto a los incrementos o a los bajos de algunas carteras. Este plan lo van leyendo, lo van analizando lo que son los diputados y ellos mismos les brindan lo que es el aval para que ese plan sea aprobado. Ellos tienen hasta un plazo hasta el 31 de diciembre de este año, pero eso no quiere decir que ellos estén atentos a dar concretado ese plan en esas fechas estipuladas. Ellos no tienen una fecha en sí. Los municipios de la zona sur del Gran San Salvador cerraron varias arterias. Santo Tomás bloqueó el puente ubicado sobre la calle Antigua a Zacatecoluca. Queremos que el gobierno pues esté a la par del pueblo, que suelte ese dinero porque no es para nosotros. Se malinterpretan las cosas diciendo que lo queremos los alcaldes para nosotros. No, no son para nosotros, son para obras, para darle servicio a la comunidad. También hubo bloqueos en la autopista Comalapa, en el sentido hacia San Salvador,
Ahí, el caos vehicular fue más evidente e incluso hubo agresiones a personas que intentaban circular por la zona. El alcalde de San Marcos pidió al presidente Nayib Bukele cumplir con el pago del FODES. La última cuota que recibieron completa fue la de mayo. ¿Y qué vamos a hacer de que el presidente no juegue con los alcaldes, no juegue con nuestras comunidades, no juegue con nuestros trabajadores? A la altura del Paso del Jaguar, la alcaldía de Panchimalco también protestó. El síndico de ese municipio afirmó que las comunas se enfrentan a graves afectaciones por el impago del FODES. Le exigimos porque es un derecho constitucional y legal que establece la ley FODES de que el 10% de los fondos del ingreso del Estado deben de ser descentralizados hacia los municipios. Mientras tanto, los conductores criticaron las acciones de las alcaldías. Tenemos que presentarnos a nuestros trabajos, ¿verdad? Y bueno, pues aquí nos hemos encontrado con este obstáculo. Que no tienen nada más que hacer prácticamente que andar perjudicando el trabajo de otros, nada más. Que aquí no están afectando a ningún ministro, no afectan al presidente, no afectan a un diputado, afectan al pueblo. Este es el pueblo, los que quieren ir a trabajar y trabajamos. Los alcaldes no descartan volver a cerrar calles y carreteras si el gobierno no deposita el FODES. El problema del impago del FODES se viene generando desde junio. En la noticia antes vista, se puede observar que los representantes de muchas alcaldías del país, junto con sus trabajadores, salieron a las calles para hacerse escuchar el día martes 6 de octubre en diferentes partes del país. Ellos exigen que se les haga el depósito del FODES. Esta noticia, que lleva por título "Arrecen las protestas por el FODES", fue realizada por el canal 33 de Teleprensa. Dicho medio es dueño de la Universidad Tecnológica de El Salvador y de la familia de León. En ella se puede observar que nos están desinformando. Con esto no quiero decir que nos están mintiendo, sino que nos están omitiendo información que puede ser importante para el conocimiento de la población, ya que se puede observar la manipulación del medio de no querer brindar más información al respecto, es decir, se está dando el control de la información con cierto beneficio, ya sea de interés político, económico o estrategias del gobierno para engañar a la población. Cierta información que se omite es por qué razón el presidente de la República no quiere asignar este dinero a las alcaldías. El Ejecutivo, junto con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, han dicho en ciertas ocasiones que los partidos Arena y FMLN obligaron a sus simpatizantes a marchar. En otro mensaje, manifestaron que los diputados son los únicos culpables y que no pagarán el FODES porque no hay fondos. Sin embargo, es algo contradictorio, porque los diputados aprobaron incorporar 197 millones de dólares del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo al presupuesto de la Nación del 2020. Mientras que para el pago del FODES el dinero ya estaba previsto en los más de 6.400 millones que la Asamblea aprobó en diciembre para el gasto nacional del 2020. Ante esto, el ministro de Hacienda justifica que desajustaron los recursos del Estado para poder atender a la pandemia. El alcalde de Soyapango dijo que cómo era posible que el Estado no posea recursos, pero sí tienen para poder realizar un noticiero. Y aunque no tenga mención a un diputado, que por ley el 10% de todo dinero es del FODES, mientras que el 90% del Estado es del... Es decir, que aunque sea $1 que fuese, 10 centavos serían del FODES y 90 centavos para otros gastos. Otros mencionan que este dinero los alcaldes lo ocupan para otras cosas, entre ellos campañas electorales. Uno de los diputados que lo menciona es Guillermo Gallego, que dice que los alcaldes no ocupan o no administran bien ese dinero, porque se compran casas, carros, etc.
mientras que otros opinan que es lamentable que por motivos electorales y políticos el gobierno esté reteniendo el dinero del pago del FODES y que el Ejecutivo deje de lado el capricho, ya que están pagando justos por pecadores. Con todo lo antes mencionado, se puede observar que hay muchos puntos de vista y confrontaciones desde el punto que se pueda visualizar. Este es un tema muy extenso y en la noticia se puede ver la falta de información, dejando en duda y desinformando a la población, ya que se queda con la incógnita de ¿será que no hay fondos? ¿Será un show político por las elecciones? ¿Será que los alcaldes no administran bien el dinero y lo quieren para campañas? Etcétera. Y entre estas hay muchas más dudas desde el punto donde se encuentran las personas, así juzgarán.